No era la primera vez, ni mucho menos, que me ponía la mano encima. Pero ese día fue como quitarme la venda, como que de ese tortazo vi muchas cosas. Si te levanta la mano, pues también tenemos manos y pies. Porque él puede hacer lo que quiera y decir lo que quiera y sentir y actuar como quiera y yo no. Y para mí eso es el machismo. Jugué toda la vida al softball, he estado muchas veces golpeada, en sucia. La repercusión en mis amigos o en mi familia era de qué machona. Eres demasiado feminista como para atraer a los hombres, tu personalidad es demasiado fuerte. El 50% de los hombres que hacían esas tareas es que no me llegaban ni a la suela del zapato y yo pensaba, ¿cómo es posible? Y no veía la barrera, no la veía, sin embargo la sentía clarísimamente. Aparte de ese techo de cristal, yo creo que hay otro elemento y es que no partimos del mismo sitio, partimos de 10 casillas más atrás. Al momento, suelo decirlo, voy a la persona o a las personas en concreto, incluso en medio de la reunión y digo, hey, esto lo dije hace X tiempo y no se me hizo caso. Hola. Lo primero que te preguntan es, vale, pero ¿y ahora cómo te lo vas a montar con los niños? Creo que es algo que a ellos jamás se lo preguntan. Me han llegado a decir, cállate y vuelve a la cocina. Y nos se quedan mirando en plan, ¿qué dices, tío? Estamos en el siglo XXI, ¿te parece normal? Las personas que realmente deciden dedicarse a su familia y a su hogar, que no es poco, deberían de tener como un sueldo. El respeto absoluto, absoluto, hacia todas las mujeres, hacia su diversidad, hacia su forma de expresarse. O sea, es que esto es algo que no se puede dejar pasar. Claro, yo soy lesbiana, entonces la posibilidad de ser víctima del machismo va por partida doble, ¿no? A partir de cierta hora, siempre que abro una puerta que da a la calle, la velocidad con la que cojo las llaves, detecto cuál es la llave que entra en el paño, abro la puerta, la cierro, es fugaz. Cuando vas por la calle y de repente que te pase alguien por al lado y resulta que era otra mujer y tú llevas 5 minutos pasando miedo, ¿no? O hasta comentarios que me han llegado a decir, en plan, oye guapa, te vienes a mi casa, y yo como, ¿qué dices, payaso? Tu madre siempre te dice, quizá esa falda no te la deberías poner. Tu padre te dice, ese pintalabios es demasiado rojo, como si eso afectara de alguna manera. Darle una bofetada, correr una patada en las bolas y luego te sientes más tonta porque realmente no hiciste nada de lo que venías pensando, te quedas como paralizado. Si hubiese dejado que el miedo por ser mujer hubiese limitado la forma de vivir o la forma de experimentar el viaje, me hubiese perdido más de la mitad de las situaciones maravillosas que he vivido cuando he estado viajando. Todas las mujeres somos las flores más bellas del mundo y somos las reinas. Y ellos, si saben amar, son unos príncipes, pero si no, pobres miserables, desventurados, desnudos. Tú dices, soy feminista y ya te miran mal, en plan, te crees superior a los hombres. No es así. Me creo igual que ellos con los mismos derechos, que es lo que significa la propia palabra en sí.